El día de hoy le presentaremos el reporte nacional de contagios de los casos confirmados y defunciones por coronavirus. Además le presentaremos los horarios y los canales oficiales para el regreso a clases de manera virtual. Comienza ya el tema de la movilización del turismo local y nacional en el estado de Chiapas. Fortalece Rutilio Escandón cadenas a policías con vehículos y también con equipamiento. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este lunes 17 de agosto del 2020, con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días tengan todos ustedes. Del otro lado de la pantalla, saludo a mi compañero Carlos César. Platicaremos el día de hoy sobre el regreso paulatino a las actividades turísticas en el estado de Chiapas, que desde el punto de vista económico, por supuesto que son buenas noticias. Buenos días, Carlos César. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, efectivamente muy buenas noticias. Vamos a estar 2 semanas más en semáforo naranja. Envidia de la nueva a los vecinos de Campeche, porque ellos sí ya están en amarillo. Más adelante platicaremos, por supuesto, este tema. Permítame entonces presentarle aquí el resumen de los casos confirmados en la República Mexicana, pero lamentablemente también el número de defunciones sigue creciendo. La Secretaría de Salud reporta este 16 de agosto de 2020 que en México hay 522.162 casos confirmados acumulados de COVID-19, 28.993 casos activos y 81.046 casos sospechosos. 56.757 personas han fallecido y el 68% de los casos se han recuperado. Recuerda atender el semáforo de riesgo epidemiológico estatal y seguir las indicaciones de las autoridades de salud. ¿Cómo están las cifras en el estado de Chiapas? A continuación se las presentamos. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que a 174 días de la pandemia la entidad registra 6.049 casos acumulados y 516 defunciones. La dependencia estatal dio a conocer que en las últimas horas del sábado para el domingo se confirmaron 26 casos positivos en todo el estado, 17 hombres y 9 mujeres, entre ellos un menor de edad. También reportó 2 fallecimientos. Los casos recientes se presentaron en los siguientes municipios: Reforma con 5 casos, Tuxtla Gutiérrez con 4 casos y el resto, Cacahuatán, La Libertad y Salto de Agua con 2 casos cada uno. Y los demás municipios presentaron solamente un caso de contagio en las recientes 24 horas. Vamos a más información. Aquí le presentamos la historia de una persona originaria de Guatemala. Se internó en México, particularmente en Chiapas. Así venció el coronavirus. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que un ciudadano guatemalteco logró recuperarse del COVID-19 en un hospital de la Ciudad de México. Tras haber estado 8 días hospitalizado por esta enfermedad, médicos mexicanos del Hospital Temporal Autódromo Hermanos Rodríguez del IMSS lograron que el ciudadano Juan José Rosales Hernández, de 58 años de edad, venciera esta enfermedad para regresar a su país con su familia. Contó que en febrero de este año su hijo, que vive en Las Vegas, lo invitó a pasar una temporada con él y durante su estancia surgió la epidemia, por lo que no pudo salir de Estados Unidos. Pasaron los días y esto no cedía, comentó. Entonces me comuniqué con el consulado de Guatemala y me dijeron que me fuera por Tapachula y así lo hice. Señaló
El detalle cronológico externa que el martes 4 de agosto, cuando hizo escala en la Ciudad de México, se sintió mal y acudió al servicio médico del aeropuerto, en donde le detectaron saturación de oxígeno al 71% y otros síntomas, para lo cual lo trasladaron al hospital referido. Recordó que el día que ingresó sí tenía miedo y cuando lo trasladaron en la cápsula de plástico sintió que se le iba la vida y que de ahí pasaría a una bolsa negra. Sin embargo, al recuperarse, se siente súper agradecido. Los amo porque es una gran oportunidad y no me sentí guatemalteco. Me sentí como hermano, ya que toda esa atención, todo ese amor que me dieron, no hay cómo pagarlo, resaltó. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Una organización social está pidiendo ayuda a los empresarios y es que esta organización entrega apoyo alimentario a las personas pobres que están sufriendo la pandemia del COVID-19. Damaris Marina Hipólito, fundadora del movimiento de comedores Coco, hizo la invitación a empresarios y ciudadanía para apoyar con el proyecto Dale y Dale, en el cual una primera acción ayuda con la alimentación a personas afectadas de forma económica por la pandemia por el COVID-19 y al mismo tiempo les apoya para realizar un plan circular de mejorar su economía. Marina Hipólito mencionó que los comedores Coco ha llevado alimentación a 4,000 personas de las colonias El Jobo en Tuxtla Gutiérrez y el refugio en Chiapa de Corzo. Sin embargo, detectaron que podrían ayudarlos de forma económica de otra forma. La promotora de este proyecto mencionó que necesitan el apoyo de la ciudadanía y empresas que transformen alimentos para instalar huertos caseros que sean hechos por estas familias afectadas y puedan cultivar verduras, las vendan a las empresas y tengan ingresos. El proyecto nace de la necesidad de querer recaudar donativos y fondos para armar platillos para personas que han perdido su trabajo a causa de la pandemia y que se han quedado sin fondos. La mayoría de las personas en Tuxtla Gutiérrez tienen empleos informales y que por la pandemia lo han perdido, explicó. Marina comentó que ante la necesidad económica que tienen las familias para seguir el confinamiento, se avanza para la instalación de los proyectos de huertos caseros. Para apoyar a las familias, ubicarse en el contacto 961-179-9718 a nombre de Damaris Marina Hipólito, fundadora del movimiento de comedores Coco. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información. También le quiero comentar que a partir de este lunes el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó sus actividades. Trabajadores que por razones de seguridad piden omitir su identidad señalaron que la postura de la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social no es la mejor al pedir que todo el personal, incluyendo el sector vulnerable, se tendrá que presentar a laborar este lunes 17 de agosto, pese a que no existe insumos para evitar un riesgo de contagio de COVID-19. Precisaron que fue el mismo director del Hospital General de Zona 2, mejor conocido como 5 de Mayo, quien notificó que el personal que se había ausentado por presentar males crónico-degenerativos se presentará a laborar a la brevedad posible. Con esto dijeron, nos exponemos al contagio, somos decenas de personal de nosocomio, ya que de regresar a las labores tenemos una amplia posibilidad de enfermar de COVID-19, ya que no existe suficiente equipo de protección personal y estamos en gran riesgo por pertenecer a la población altamente vulnerable. Se trata del personal médico, enfermeras, asistentes, trabajadores sociales, de mantenimiento, limpieza y auxiliares de oficina, específicamente del Hospital General de Zona número 2 y otras 2 unidades médicas, quienes dijeron, fuimos catalogados por el decreto emitido por el presidente de la República para contar con un permiso de contingencia con una previa valoración médica. Dentro de las enfermedades crónico-degenerativas que padecen, los inconformes están la diabetes, hipertensión, asma, cáncer, embarazo, lactancia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. El temor que tenemos es que podríamos ser contagiados por el virus del COVID-19 en nuestras labores y por ello nuestra esperanza de vida sería nula. Precisaron que recientemente han recibido llamadas telefónicas del área de servicios de promoción de la salud de los trabajadores del IMSS para ser valorados por un médico. En esta valoración se les cataloga como sanos y debido a que el semáforo se encuentra en naranja, ya debemos presentarnos a laborar este lunes de acuerdo a la dirección. Así lo dieron a conocer. En este sentido, precisaron que las órdenes son directas del director del hospital Efraín León Gamboa, no importando que son personas y seres humanos con alto riesgo de morir si se contagian de esta terrible enfermedad. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Hay algunos rezagos que Chiapas no ha podido abatir todavía. Uno de ellos es el alto índice de muertes maternas. Se señala que Chiapas está en el segundo lugar a nivel nacional con más muertes maternas.
La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, en su informe semanal de notificación inmediata de muertes maternas a la semana 32, detalló que Chiapas se ubica en el puesto número 2 a nivel nacional con más muertes maternas, con 38 casos. Según la Secretaría, las principales causas de defunción a nivel nacional son COVID-19, hemorragia obstétrica, enfermedad hipertensiva, probable COVID-19, de las cuales 22 con prueba negativa a COVID-19 y 12 en proceso de clasificación. Chiapas solo es superada por Estado de México con 65 casos, pero rebasa el número de muertes maternas al de Jalisco con 31, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla con 28 cada una, y en total todos estos estados suman el 41.7% de las defunciones registradas. En lo que va del año, la Secretaría de Salud Estatal ha reportado 22 muertes maternas, del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar con 14, la Secretaría de Defensa Nacional con 1 y en particular con 1, para dar con un total de 38 casos registrados en Chiapas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. El regreso a clases será el próximo 24 de agosto, será de manera virtual o a distancia, como se le ha conocido. Aquí le presentamos cuáles van a ser los horarios y los canales en los que se van a distribuir los contenidos. Mire, le quiero compartir que en una conferencia de prensa el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer los horarios y los canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa 2. Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirá publicidad ni propaganda de ningún tipo, ni comerciales, ni del gobierno, ni de los partidos políticos. Los programas y los contenidos educativos de educación a distancia se organizaron de acuerdo con el número de estudiantes que tiene cada subsistema. Por ejemplo, habrá 3 canales para educación básica, 2 canales para media superior. Para educación básica, que comprende preescolar, primaria, secundaria, se van a transmitir por los siguientes canales: 11.2, 5.2, 7.3 y 3.2 a través del canal 11, Televisa, TV Azteca, Ingenio TV e Imagen Televisión. Por su parte, la educación media superior se va a transmitir en los canales 14.2 y 6.3 de Ingenio TV y de Milenio. Las barras de programación de educación básica y bachillerato se dividió en 3 barras. La primera es dedicada a la educación inicial y educación especial. La segunda es para preescolar y la tercera para educación primaria. Esta se transmitirá en diversos horarios y canales de televisión para poder ser consultados en el tiempo en el que se tenga disponible el menor, así como las madres, los padres y también los tutores. Pues este sistema del que nos hablaba mi compañero Adolfo, que es de las clases a distancia, ocasionadas por la pandemia del COVID-19, porque no pueden haber clases presenciales, pues todavía no se sabe cuáles van a ser sus efectos porque es un sistema inédito, es un modelo inédito, pero ya están avisorando que uno de los efectos negativos que podría ocasionar este sistema es la deserción escolar de aquellos jóvenes que no tengan las herramientas a la mano en su casa para poder asistir a esas clases. El sistema en línea podría contribuir a que muchos alumnos abandonen sus estudios a no contar con las herramientas tecnológicas necesarias. Ese sería uno de los efectos colaterales que estaría dejando la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Sobre el tema, la directora general del Colegio de Bachilleres en Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, precisó que la deserción escolar es otro de los riesgos que puede originar la contingencia en el tema educativo, derivado de las complicaciones económicas y de salud que se viven en la actualidad. Expuso que de por sí esta problemática se trae arrastrando en este nivel educativo. El actual panorama sanitario hace que crezca ante la poca o nula posibilidad de continuar con sus a distancia. Ante ello, consideró que la beca Benito Juárez es muy importante, ya que a través de este han mantenido comunicación con los jóvenes y les hacen llegar las guías. Cabe destacar que en años anteriores el Colegio de Bachilleres de Chiapas sostenía una deserción escolar del 18%, para lo cual se implementaron estrategias para mantener a la población estudiantil y revertir las cifras, llegando a una matrícula en el semestre anterior de 90,000 alumnos.
Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Una de las recomendaciones que se está haciendo en tiempos de confinamiento es supervisar el uso que hacen los menores del Internet por los múltiples delitos que se pueden cometer. Ante el próximo inicio del ciclo escolar, la presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva, reiteró el llamado a los padres de familia a supervisar en todo momento la actividad de sus hijos en el Internet para evitar que sean víctimas de ciberacoso o cualquier otro delito. Enfatizó que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual a menores de 14 años. En el tema cibernético, la UNICEF reporta que en el mundo 750,000 pedófilos contactan a menores cada hora a través de Internet. El ciberacoso también es un tipo de violencia sexual. Añadió que la Asociación Mexicana del Internet registra que 1 de cada 5 menores de 18 años que usan Internet es contactado por un pedófilo y solamente el 7% lo cuenta miedo a que les prohíban navegar en la red. Hizo un llamado a los padres de familia para que se informen sobre los peligros de navegar en la red sin supervisión, así como hablar claramente sobre ello con sus hijos para que las clases en línea deben usar uso de Internet y lo mejor es prevenir que se conviertan en víctimas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La llegada de algunos visitantes foráneos a Chiapas, después de muchos meses de no hacerlo, de varios meses de no hacerlo, ha sido tomado ya como una señal positiva en ese sector en Chiapas. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la Mesa de Seguridad Turística en el estado de Chiapas, dio a conocer que a partir de este fin de semana se ha logrado percibir la movilización de paseantes locales y nacionales, lo que representa una señal positiva para el estado, ya que en años anteriores se ha registrado que es el 85% de este turismo el que genera una importante derrama económica, aunque una reactivación como tal se dará de manera gradual. El empresario destacó que también las rutas aéreas ya han comenzado a reactivar los vuelos hacia la entidad, como es el caso de la ruta Guadalajara-Chiapas, con 4 vuelos semanales, lo que representa un buen reinicio para el sector turístico comercial. En este mismo orden de ideas, consideró que la reapertura a la navegación en el Cañón del Sumidero es un alivio para las familias que dependen de esos ingresos. Significa bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias. De acuerdo a la información del sector, ya se pudo observar un mayor movimiento en el aeropuerto. En ciudades como San Cristóbal de las Casas, el arribo de turistas nacionales ha comenzado también. Algo que tenemos que reconocer es que por el momento todo el turismo es local y nacional, por lo que son familias que se guardaron durante la cuarentena las que están saliendo a realizar sus diferentes actividades, algunas tan cotidianas como comer y pasear, comenzando así el movimiento de la economía. Este panorama, a pesar de que no se trate de un reinicio como tal, aseguró que sí da buen ánimo a los empresarios y, siendo realistas, es lo que se espera a lo largo de este 2020, el mismo comportamiento del turismo. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Regresamos, Carlos César, de nueva cuenta contigo en el sentido de esto que hablaba nuestro compañero Rodolfo Flores. Comienza ya el tema del turismo en el estado de Chiapas. Desde el punto de vista económico es bueno. Desde el punto de vista sanitario, muchos de los espacios turísticos han comenzado ya a tomar las medidas preventivas, tanto para los trabajadores como también para las personas que vienen del estado de Chiapas, que hacen turismo local, pero también las que hacen turismo nacional. La pregunta es que en el aspecto económico es bueno, pero Carlos César, otros 15 días más en Chiapas estaremos en color naranja, lo que significa todavía alto riesgo por el tema de la pandemia. Buenos días. Alejandro, Adolfo, amable auditorio, muy buenos días, nuevamente los saludo. Así es, Adolfo, el problema es que somos muy indisciplinados aquí en Chiapas, hombre. Si en Tuxtla Gutiérrez es obligatorio el uso del cubrebocas, pues aquí nada más en la ventana puedo ver mucha gente que pasa sin cubrebocas. Entonces, ¿cómo se aplica la ley? En los colectivos la gente anda pegado uno al otro como que si nada sucediera en las diferentes rutas, y los choferes no usan el cubrebocas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Ya nos estamos relajando demasiado y el rebrote también puede ser consecuencia grave para Chiapas. El estado permanecerá 2 semanas más en semáforo naranja, pero es evidente que en Tuxtla Gutiérrez las cosas todavía no cambian.
por la irresponsabilidad de la gente ante las recomendaciones de la autoridad de salud. Algunos días se registran de 1 a 2 casos de contagios, pero luego sube a 9 o 10. Si la gente se continúa relajando y no cuida a los demás, será difícil alcanzar el semáforo verde al que todos deseamos llegar para la nueva normalidad, o cuando menos al amarillo en que ya está el estado de Campeche. Miren, nada más recordarles que el sábado, por ejemplo, Chiapas contaba con 5.928 casos confirmados de COVID, 30.005 casos sospechosos, 3.120 casos negativos, 4.315 recuperados, 9.611 muestras procesadas, 92 muestras pendientes, así como 502 defunciones. Eso dice la Secretaría de Salud del Estado, pero la Secretaría de Salud Federal ubica a Chiapas, o sea, el sábado, con 5.972 casos confirmados, 3.519 personas recuperadas y 953 fallecimientos. O sea, lo que hemos venido diciendo siempre, las cifras no dan, las cifras de muertos que tiene la autoridad federal es el 50% más de lo que estiman las estatales. Yo no sé por qué esconden las cifras. Bueno, el sábado los rancheros de Chiapa de Corzo ya salieron a navegar las aguas del Cañón del Sumidero después de 4 meses de estar varados por el coronavirus, tiempo en el que dejaron de percibir ingresos ante la pandemia y la ausencia del turismo. Y aunque únicamente estuvieron transportando a la mitad de pasajeros que le cabe a cada una de las lanchas, ya es una ganancia el obtener ingresos económicos para solventar sus necesidades. A San Cristóbal de las Casas ya comienza a llegar el turismo nacional, cuando menos con las restricciones convenientes. Y como bien decía mi compañero en la información, dice Simón de Esparza Flores, que pues está llegando ya las líneas aéreas, sobre todo estas rutas que se cubre de Guadalajara, Jalisco a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y dice que la reapertura de la navegación en el Cañón del Sumidero es un alivio para las familias que dependen de estos ingresos, aunque ello no signifique bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias. Ese va a ser la responsabilidad, digamos, de los empresarios prestadores de servicios turísticos y de las autoridades de salud, pero más que nada de la ciudadanía, de la gente, de tomar conciencia que hay que tomar la sana distancia, de luego ponerse el cubreboca para ir ya terminando con esta cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus, Alejandro. Carlos César, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alex. Pues sí, efectivamente, estaba yo reflexionando rápidamente ahorita mientras hacías estos relatos de que pues nos debemos ir acostumbrando, porque esto que está pasando con el sector turismo es parte, yo creo, de la naturaleza de cómo iremos evolucionando todos los sectores de la sociedad en la forma en que se vaya disminuyendo los contagios de coronavirus a nivel nacional, ¿verdad? Tendrá que irse dando de manera gradual y de manera natural, porque pues ya sabemos que ahorita no hay ningún incentivo publicitario para la gente para decirle, oiga, venga a tal lado, vaya a tal otro. No, lo están haciendo de manera natural, solitos. Y bueno, pues así se va a ir dando, yo creo, de manera natural la gente va a ir saliendo, va a ir tomando confianza de cómo están las cosas, y ahí se van a ir recuperando los sectores. Concretamente del turismo que estamos hablando, pues hay que decir que fue, yo creo que fue uno de los más o el más afectado a nivel mundial, porque la pandemia lo que provocó fue un golpe a la movilidad de las personas. Fue el primer golpe que le dio, ¿verdad? Ustedes se quedan en casa, primero, segundo, no pueden viajar a otros países, porque también había muchos temores de que pues te contagiaras en los contactos de la gente en los aeropuertos, en las terminales de autobuses, en los hoteles a donde ibas a ir. Entonces, lo más golpeado primero fue la movilidad, y eso fue lo que le pegó mucho al sector turístico, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí tienen motivos los prestadores de servicios turísticos, concretamente quienes trabajan en el embarcadero de Chiapa de Corzo, de Chicoacene, que se encargan de mover en las lanchas a los turistas a través de esta maravilla natural que tenemos, como lo es el Cañón del Sumidero. Tienen motivo para estar contentos todos los demás que prestan los servicios en los demás lugares de Chiapas, Palenque, San Cristóbal, Comitán y muchos más, ¿verdad? Pero, como tú bien decías, es necesario, primero, que ellos
los que son representantes de los servicios turísticos, de los hoteles, de los restaurantes, de los que movilizan gentes en los autobuses, pues sean los primeros obligados a cumplir con los protocolos sanitarios, porque ahí es donde está la base de lo que podría suceder en los contagios, ¿verdad? Obedecer a todas las instrucciones del sector salud, también pues lo deben hacer en los restaurantes, lo deben hacer en los hoteles, no solamente con los visitantes, con su personal deben tener una vigilancia muy estricta para que pues haya garantías de que en esos lugares pues no haya riesgo de contagio. Y si por el otro lado lo hacen los que movilizan gente, las mismas gentes que se mueven deben ser honestas, que si tienen algún síntoma no se muevan, no salgan de casa en ese sentido, ¿verdad? Que estamos hablando del sector turismo. El resto de la gente, no nos cansaremos de decir, todavía hay que seguirse cuidando. Sí, Alejandro, Carlos César, digamos que en la parte de reactivación económica sí ya es necesario toda esta parte de reabrir los espacios turísticos. Lamentablemente todos los días crecen las cifras de desempleos en el estado de Chiapas, donde reina la informalidad, y esto también pues ha generado una afectación todavía mayor, porque decía el Consejo Coordinador Empresarial que una cosa son los datos que da a conocer la Secretaría de Economía y Trabajo aquí en el estado de Chiapas, porque se basa únicamente en los empleos que son formales, los que tienen seguridad social, los que están dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son los menores en comparación con la gente que vive todos los días, y mucha de esa gente también pues depende de manera indirecta de las actividades turísticas. Ya apuntábamos, y quiero sacar este tema también a relucir, porque en el caso, por ejemplo, de las cooperativas de Chiapa de Corzo que se abre la navegación, tengo entendido 6 cooperativas, solamente 4 cumplieron por lo menos hasta el sábado que se abrió con el tema de los protocolos. Voy al punto de que o somos todos, vamos en la misma línea, o sencillamente se le aplican sanciones a quien no cumplan, porque todos, tanto la parte empresarial como la parte de los turistas, tienen que respetar las disposiciones gubernamentales. En el tema de los colectivos se nos vendió esta idea de que los colectivos se iban a transformar, iban a cambiar, iban a implementar separadores. Unos cuantos colectivos en Tuxtla Gutiérrez cumplieron con esta disposición, y por ejemplo el secretario de Movilidad, bien, gracias, ¿no? No sabemos cuántos sancionados, no sabemos cuántos cumplieron, no sabemos cuánto se invirtió, nada. Ojalá que en esta parte turística, que también es importante que se respete, que esto va a permitir además a los mismos transportistas que si se respetan las medidas sanitarias va a haber más seguridad de la gente, va a venir más gente con confianza, y la misma gente se va a dar cuenta que puede pasear, que lo puede hacer en estos momentos, pero que lo tiene que hacer con precaución. Voy a esa parte, a que todo sea formal, a que todo sea estricto, a que todo vaya, pues, Carlos César, con apego a lo que dicen las guías, lo que dicen los protocolos, inclusive de las dependencias de medio ambiente, y así paulatinamente vamos a ir recuperando más espacios turísticos. Lo que se espera ahora es que seguramente en un par de semanas más ya la gente pueda disfrutar el Cañón del Sumidero en todo su esplendor, y me refiero a que pueda permitirse también la apertura de los miradores, que es otra forma de disfrutar esta belleza natural, y así paulatinamente las áreas naturales que son muy demandadas en el periodo de vacaciones, Carlos César. Así es, Adolfo, Alejandro, amable auditorio, y Chiapas, gran parte de su economía también se basa en, digamos, en la economía de chimenea, sin chimenea, que es el turismo, y tiene muchos lugares turísticos de los cuales depende la gente. Hay comités organizados precisamente por los propios ejidatarios en algunas partes como la selva chiapaneca, en donde se organizan y son los que obtienen los ingresos del turismo que llega. Pero pues la situación está bastante difícil, y ojalá nosotros mismos como ciudadanos vayamos tomando conciencia de tomar nuestra sana distancia y hacer caso a las medidas que indican las autoridades de salud. Yo no sé cómo se rijan esto de los semáforos en los estados de la República, porque estamos 2 semanas en semáforo naranja. En el Estado de México, ayer el gobernador anunciaba la reapertura de los museos, la reapertura de teatros, de los gimnasios, de los cines y de otras
actividades y están en semáforo naranja. En Chiapas no sé cómo andemos en ese aspecto, pero yo creo que es urgente que la Secretaría de Salud y las autoridades correspondientes vayan analizando ya la situación para ya empezar a retornar paulatinamente a las actividades, porque el comercio está perdiendo y la gente se está quedando sin empleo, y esto pues nos está llevando a otro camino bastante difícil, Alejandro. Cierto. Pues tendremos que ir esperando, ¿verdad?, las indicaciones de la Secretaría de Salud. No tenemos de otra, pero mientras tanto, pues nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Insisto, no nos cansaremos en decir que todavía hay riesgos de contagios en las calles. Si no hay alguna actividad esencial que hacer, pues mejor nos quedemos en casa. Vale la pena esperar una semana más, 2 semanas más o hasta 3 semanas más para tratar de mantener abajo los niveles de contagios del coronavirus o irlos bajando lo más que se pueda. Cuando ya logremos esos objetivos, pues ya entraremos en otra fase de mayor flexibilidad para la movilidad de personas. Mientras tanto, sigamos cuidándonos. Sí, Alejandro, Carlos César, cerraría yo con esta parte. Qué difícil, ¿verdad?, explicarle a un empresario que seguiremos otra vez 15 días más en semáforo naranja. Teníamos las esperanzas, por lo menos, de que estos 15 días cambiara el semáforo para Chiapas, se mantiene igual. Y esto no son buenas noticias en ningún sentido. ¿Qué significa? Que hay riesgo alto en Chiapas todavía por el tema de la pandemia. Ya con estos 15 días, Carlos César, estaríamos hablando prácticamente de 5 o 6 semanas en color naranja. Nos estancamos prácticamente en este color, y esto se traduce en que los contagios están, en que las defunciones están, en que la gente que está hospitalizada todavía está en el estado de Chiapas. Así que si usted puede quedarse en casa, aguántese un poquito más, ¿no? Habrá oportunidad de salir, y al sector empresarial, pues ¿qué más le puede uno decir, Carlos César? Únicamente que apechuguen, ¿no? Que hay que esperar, sí, que esperen, porque no hay de más. ¿Algún comentario final, Carlos César? Sumarme a lo que ustedes dos ya han dicho y decirle a la gente que si no tiene nada que hacer en la calle, que no salga, que tome su sana distancia y que haga caso a las recomendaciones de la autoridad de salud, pero además, muy importante, que se pongan el cubrebocas. Gracias, Carlos César. Buen lunes, buen inicio de semana. Gracias, Adolfo, Alejandro, amable auditorio. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos César. Buenos días. Hasta mañana, Alex. Vamos a más información. Durante este fin de semana hubo una serie de pronunciamientos por parte de organismos empresariales, particularmente enfocados al tema de la construcción. Se pronunciaron unos a favor, otros en contra de la asignación del nuevo secretario de Obras Públicas. La Canacintra dice que los resultados son los que van a decir si es apto o no para ocupar este cargo, más allá de los perfiles. Carlos Ernesto Orantes Vázquez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, consideró que el respaldo al nombramiento de un nuevo titular de la Secretaría de Obras Públicas en la entidad no significa que este sector no le exija un buen desempeño al mismo, además de que deberán ser los resultados de su labor los que hablen. Comentó que Ángel Carlos Torres Culebro no es ingeniero de profesión o no cumple con el perfil, sin embargo tiene experiencia en la administración pública, algo que puede ser necesario en este momento. Precisó que nosotros no cuestionamos la decisión, estamos de acuerdo ya que los cambios son positivos. Respecto a la industria de la transformación, dijo que siempre estamos abiertos a los cambios. Lo que hemos visto es que la oposición cree que por no ser un arquitecto o ingeniero no hará un buen papel, pero nosotros tenemos ejemplos que han demostrado lo contrario. Precisó que en lo que respecta a los puestos administrativos, las personas con experiencia política han mostrado un buen desempeño del cargo o resolver problemas que tengan que ver con estos asuntos, mientras que la cuestión técnica aseguró que la misma secretaría está llena de excelentes profesionistas que pueden abonar conocimiento en el ramo de la ingeniería y arquitectura. Esto en parte no debería tener un problema o debería representar un problema. Indicó que el respaldo que han mostrado a Torres Culebro, ya que
que conocen su trayectoria, viene de una ayuda social, tiene experiencia en licitaciones, ha trabajado de manera externa de este tema con el gobierno, conoce el tema, además de la aportación que haga en el ámbito jurídico, lo que podría ayudar al tema de la transparencia en esta dependencia. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Desde hace varios años tuvo que ser evacuado parcialmente el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal porque pues no fue bien construido cuando se hizo. Bueno, ahorita las autoridades están anunciando que ya van a hacerse las rehabilitaciones necesarias de ese edificio para su buen funcionamiento. Jorge Alexis Suar Córdoba, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, informó que tras años de abandono se destinará 6 millones de pesos para reconstruir las instalaciones de la Secretaría ubicadas en el oriente norte de la ciudad. Suar Córdoba añadió que dicha reconstrucción ya era necesaria por diversos factores. Una de ellas es por el estado de deterioro a causa de los sismos ocurridos años anteriores y la siguiente razón debido a que los departamentos de esta secretaría se encontraban dispersos. Efectivamente se hizo el recorrido y se detallaron los daños en el edificio que eran más visibles para la ciudadanía. Ya nos encargamos del albergue y las canchas, pero ahora vamos a rehabilitar los 3 pisos de los edificios, explicó el secretario. Suar Córdoba añadió que serán 6 millones de pesos que se invertirán en la reconstrucción, que tardará aproximadamente 4 meses. El edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez fue inaugurado en 2010 durante el sexenio de Juan Sabines Gutiérrez con una inversión superior a los 50 millones de pesos. Sin embargo, un sismo de magnitud 6.9 ocurrido en julio de 2014 haría que las instalaciones fueran abandonadas y visiblemente dañadas de forma estructural, pero el terremoto del 7 de septiembre de 2017 de magnitud 8.2 hizo que las instalaciones no fueran utilizadas para realizar ningún trámite ante la ciudadanía ni para trabajos administrativos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Vamos a más información. Las terapias de conversión en Chiapas siguen vigentes. Vea de qué se trata. En Chiapas, al igual que varios estados del país, las terapias de conversión o esfuerzos para corregir la identidad sexual y de género todavía existen hoy día en grupos religiosos y con pseudoespecialistas, manifestó el representante del Observatorio Ciudadano de la Población LGBT en Chiapas, David Vázquez Hernández. Indicó que ha tenido acercamiento en varios casos, principalmente contra adolescentes menores de 18 años, en los que las familias buscan a supuestos especialistas en el tema para corregir a sus hijos, ya que consideran están fuera del buen camino. La mayoría de los casos se han presentado en Tuxtla Gutiérrez y uno en San Cristóbal de las Casas. En todos se trataban sobre hombres homosexuales y mujeres trans, quienes enfrentaron el rechazo de sus familias al manifestarles su sexualidad. Al igual que en varios estados del país, en Chiapas no existe un abordaje puntual al tema por parte de las autoridades, porque todavía prevalece en la idiosincrasia colectiva la idea de que los padres tienen el derecho a decidir sobre la vida de sus hijos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Más organizaciones de la sociedad civil están apoyando una iniciativa 3D3 que pretende abatir la violencia contra las mujeres. La activista miembro de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, Lourdes Salgado, manifestó que desafortunadamente la propuesta de la iniciativa 3D3 contra la violencia hacia las mujeres no llegará para ser aplicada para las próximas elecciones de 2021. Esta propuesta, impulsada por una red de mujeres feministas a nivel nacional, pretende establecer que las personas que busquen acceder a un puesto de elección, designación o concurso no tengan antecedentes como agresores sexuales, delitos de violencia familiar, ni sean deudores alimentarios. Va en razón de la emergencia nacional de la violencia que viven las mujeres en el país. En Chiapas responde además a la violencia política que las personas con antecedentes han tratado de establecer. Para Chiapas, requisitos para ser electos a un cargo de representación es una forma de tratar de evitar que hechos como los sucedidos en Panteló recientemente se repitan en otros municipios, porque Chiapas, al ser un estado intercultural, refleja problemáticas particulares como la enfrentan las mujeres en los pueblos originarios. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Lamentablemente, algunas instituciones y organizaciones están dando a conocer que todos los días desaparecen 7 niños. De acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia, desaparecen 7 menores al día en el país, en donde hasta la fecha se tiene registro de 12.700 niños y niñas que no han sido localizados.
Juan Martín Pérez García, representante de la red, expuso que esta es una terrible estadística en donde miles de madres y padres de familia continúan con la angustia sobre el paradero de los menores que fueron secuestrados con diversos fines. Ante este escenario, recordó que el caso de Dylan es un gran logro en donde para su búsqueda implicó una gran movilización no solo de las autoridades, sino de la sociedad civil y organizaciones, pero de alguna manera mostró los vacíos en el Estado mexicano. Por ello, destacó que es una buena noticia, ya que sí es posible encontrarlos con vida si las autoridades cumplen con sus funciones y si lo hacen de la manera correcta. Con relación a la actuación del gobierno, expresó que no existen articulaciones de este gobierno, tanto del plano federal como estatal, ya que el caso de Dylan fue sui generis, que incluso se logró que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador tocara el tema, y prácticamente se le forzó, ya que en principio se negó a trabajar con el Sistema Nacional de Búsqueda. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. El gobernador Rutilio Escandón entregó vehículos y otro tipo de equipos para reforzar la seguridad en Chiapas. El gobernador Rutilio Escandón, acompañado del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Efraín Cota Montaño, realizó la entrega de equipamiento para el fortalecimiento y dignificación de los policías municipales, donde enfatizó que no se escatimarán esfuerzos en la tarea de proteger a la población, con una policía eficaz y capacitada que cuente con las herramientas necesarias para brindar seguridad y contribuir en el desarrollo del Estado. En ese marco, el mandatario estatal expresó su reconocimiento a las mujeres y hombres policías que han estado al frente para defender la integridad de las familias chiapanecas y que ante cualquier contingencia siempre están en la disposición de apoyar a la gente. Mencionó la entrega de vehículos destinados a la protección de las mujeres y atender la alerta de violencia de género. Asimismo, destacó la participación de los elementos policíacos para sacar adelante distintas actividades durante la pandemia, así como en la recuperación de reservas naturales y propiedades que estaban invadidas, entre otras acciones en las que dijo se ha actuado con total respeto a los derechos humanos. El jefe del Ejecutivo Estatal pidió a las y los alcaldes aprovechar el gran sistema de seguridad y justicia que se establece en la entidad y seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No desperdiciemos la oportunidad de ir en un solo frente. La mejor política es estar pendiente del pueblo y dar resultados para que confíe en las instituciones. No hay pretexto para no llevar a cabo nuestra responsabilidad con los municipios y el Estado. En tanto, Leonel Cota Montaño anunció que esta no será la última entrega del año para Chiapas, luego de reconocer la transparencia en el manejo de recursos de seguridad, que tal y como lo ha dicho el presidente López Obrador, debe ser para las y los operadores y prestadores de ese servicio a la comunidad. El reto es mejorar las condiciones de paz y hacer un trabajo de política con justicia, dijo. Vamos a más información. La Fiscalía General del Estado recuperó un tractocamión y también mercancía robada en la capital chiapaneca. Le cuento rápidamente la información y es que la Fiscalía General del Estado complementó una orden de cateo en un domicilio de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, logrando la recuperación de mercancía, un tractocamión y un remolque con reporte de robo en el estado de Tabasco. Derivado de la carpeta de investigación, los elementos de esta corporación ejecutaron pues esta acción que fue obsequiada por el órgano jurisdiccional con domicilio en la colonia Loma Bonita. Durante la diligencia se logró el aseguramiento de 643 cajas de refresco, 80 cajas de botellas de agua y 379 paquetes de diversas bebidas de sabor, así como productos de abarrotes. Por otra parte, el ejército mexicano informó del decomiso de alrededor de 300 kilos de cocaína que iban escondidos en un tráiler. Al menos 300 kilogramos de cocaína base que iba camuflajado entre un cargamento de plátanos en un tráiler fue asegurado por elementos del ejército mexicano, quienes detuvieron a una persona, esto en el tramo Tuzantán-Tapachula-Huixtla, en donde fue sometido a revisión este vehículo y se encontraron varias cajas que llevaban los paquetes en forma de ladrillo envueltos con cinta canela. La unidad fue trasladada al centro de control Cerro Gordo, en donde verificaron que se trataba de 300 kilogramos, por lo que se trata de un fuerte golpe a los traficantes de drogas. Se dijo que mediante trabajos de inteligencia el tráiler ya era buscado
desde días antes, siendo en el puesto de revisión en donde el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional lo pudo detectar. La droga, el tráiler con la caja seca y el conductor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, quienes abrieron la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud. En las últimas semanas, el personal militar ha fortalecido la vigilancia en la región fronteriza sur en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad que ha permitido combatir a los traficantes de drogas. Es una información de nuestro compañero Víctor Sánchez. Vamos a más información también de la nota roja. Lamentablemente, pues esto ocurrió allá en Ciudad Hidalgo. Estamos hablando de que mataron a una persona. Le cuento la información de Víctor Sánchez. 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta una casa en el centro de la población de Ciudad Hidalgo y asesinaron a balazos a un hombre. Feliciano estaba en el interior de su casa en la central norte del barrio San José, acostado en una hamaca, en donde le dispararon en varias ocasiones. De acuerdo con la información, fueron 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta los que cometieron este crimen. El ahora occiso tenía unos 8 meses de haber salido del Cerezo número 3, en donde purgó una sentencia de 18 años acusado por el delito de homicidio. En otro municipio, en Cacahuatán, fueron ejecutados 2 personas, un hombre y una mujer, eran hermanos. En pleno centro de la población de Cacahuatán fueron ejecutados a balazos 2 hermanos, un hombre y una mujer, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes. Los cuerpos de Óscar N., alias El Diablo, y su hermana Alison N. quedaron tirados sobre la primera calle Poniente, entre la segunda y cuarta avenida norte de esa población, a unas cuadras de la presidencia municipal. Se dijo que los hermanos caminaban, al parecer, hacia su domicilio cuando fueron alcanzados por 2 sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones hasta dejarlo sin vida. Posterior a ello se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras que los vecinos al salir se percataron de los cuerpos y pidieron la intervención de las corporaciones policíacas que acudieran al lugar para dar inicio a las investigaciones. El hombre vestía pantalón de mezclilla negro y playera roja, mientras que la mujer pantalón de mezclilla tipo pesquero y sudadera negra. Vamos rápidamente a la información que da a conocer el día de hoy el periódico Cuarto Poder a través de la parte impresa. Se destaca este fortalecimiento a los policías con la entrega de vehículos y también equipamiento. La Secretaría de Educación Pública ha presentado los horarios de Aprende en Casa en el regreso a la nueva normalidad. En Chiapas, afortunadamente, comienza ya la reactivación del sector turístico. Recuerde que estamos en semáforo naranja. Llave Navarca dice que la seguridad y la justicia son buenas noticias para el estado de Chiapas. También hay información importante en la contraportada de este lunes 17 de agosto del 2020 en las actividades deportivas, el automovilismo, el taekwondo y el ajedrez, y también la nota roja a través del reporte 4 en Tuzantán. El ejército aseguró 300 kilos de cocaína y por supuesto también temas preventivos relacionados en este caso con la época del mosquito. Usted sabe, la transmisión del dengue y otras por vectores. Pues no hay buenas noticias para aquellos que gustan del automovilismo. Todavía no hay fechas para que sean corridas competencias de ese tipo en el estado de Chiapas. Vamos a deportes. Este 17 de agosto se cumplen 18 años del histórico primer duelo oficial de la Primera División o Liga MX en el Estadio Zoque de Tuxtla Gutiérrez. Jaguares de Chiapas recibió a las Chivas Rayadas del Guadalajara en partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2002, mismo que se jugó en el remodelado Coloso Chiapaneco, a pesar de que las tribunas de cabecera no estaban completamente terminadas para la fecha del partido. La aparición express de la franquicia de Jaguares en el máximo circuito también obligó a realizar trabajos a marchas forzadas en el estadio, que un año antes había incursionado en la Primera División A con la franquicia de Guerreros. Para recibir a la Primera División, el escenario incrementó su aforo a casi 30,000 espectadores, contando con las tribunas a reventar para la presentación de las Chivas y del nuevo club chiapaneco. Omar Bravo sería el encargado de marcar el primer gol en la historia de la Primera División en el Estadio Zoque. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.
Tras el éxito obtenido en el concurso de habilidades para quarterbacks de la rama varonil, The League ahora está en busca de la mejor mariscal de campo de Chiapas, para lo cual emitió la convocatoria oficial para la competencia que se llevará a cabo el sábado 22 de agosto. El certamen tendrá nuevamente como sede las amplias instalaciones de Atlas Football Education en el lado poniente de Tuxtla Gutiérrez, en un evento de único día y donde se aplicarán medidas de sana distancia para seguridad de las participantes. Ernesto Vega, coordinador del certamen, detalló que en esta ocasión abrieron la convocatoria a las jugadoras chiapanecas, recordando que en el evento anterior para varones, la liga escogió e invitó únicamente a los jugadores de fútbol americano y tocho bandera más destacados en la posición, provenientes de diferentes ligas de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Cintalapa, sin distinción de edades, pues hubo desde juveniles hasta másters. El organizador remarcó que el evento será completamente gratuito, entregando en cambio a la ganadora un premio único de 2,000 pesos, en tanto que solo se pide como requisito que las aspirantes que sean jugadoras destacadas y que primero se comuniquen al teléfono 961 16 577 52, donde se les dirá si son aceptadas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El regreso del campeonato NASCAR Peak México Series a tierras chiapanecas vio reducidas sus posibilidades para este 2020, luego de que la directiva del serial diera a conocer que sus siguientes fechas se correrán en los autódromos de Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Debido a la pandemia del COVID-19, el autódromo chiapaneco ha permanecido cerrado desde marzo, impidiendo así que Tuxtla Gutiérrez fuera sede del tercer evento del año, previsto para los días 16 y 17 de mayo. De hecho, la actividad apenas volverá al coloso local el 23 de agosto, con el serial Rabbids 1.8 a puerta cerrada. La temporada de NASCAR México, que debió comenzar el 28 de marzo en Querétaro, no pudo ponerse en marcha sino hasta el pasado 9 de julio. Los próximos eventos anunciados por NASCAR Peak son una doble fecha en el Autódromo Miguel Abed de Amozoc, Puebla, los días 11 y 12 de septiembre, el 3 de octubre en Querétaro y posteriormente la séptima fecha en el Superóvalo Potosino, el 24 de octubre. Vale la pena destacar que para este año el campeonato se verá reducido de 12 a solo 10 fechas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Le cuento rápidamente antes de despedirnos cómo está la situación climatológica para el estado de Chiapas. El mapa aparece en 3 colores de acuerdo con el procedimiento estatal de alerta por lluvias. Para este día en Chiapas se pronostica que los vientos en la parte media y alta de la troposfera logren maximizar las tormentas generadas por el calentamiento de la superficie y se prevén tormentas muy fuertes con posibilidad de alguna tormenta local intensa, es lo que dice la Secretaría de Protección Civil para las próximas horas. Tome sus precauciones. Con eso nosotros concluimos esta primera emisión. Recuerden, punto de las 2 de la tarde tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Alejandro Moguel, gracias. Buenos días. Adolfo, muy buenos días. Buenos días a todos. Nos vamos. Recuerde que en Chiapas 15 días más en semáforo naranja. En estos momentos el semáforo de riesgo epidemiológico está en naranja, de ajustes y preparación, lo cual indica que los chiapanecos aún estamos en alerta. Además de las actividades económicas esenciales, se permite que las empresas de las actividades económicas no esenciales, como restaurantes, hoteles o pequeñas empresas, trabajen al 50% de su capacidad. Lugares abiertos como plazas y parques funcionarán a un 50% de su capacidad y los espacios públicos cerrados como centros comerciales, cines o iglesias funcionarán al 25% de su capacidad, pero siempre con las medidas de higiene necesarias. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de Chiapas.